gustaría conectar, porque hemos recibido un libro interesante de muy reducida edición, hay que decirlo. Su autor es José Luis Salanova y quiero echar unos minutos con él, y quiero hacerlo porque es sorprendente. Es otra cuestión de cómo a veces el periodista en solitario se enfrenta a sucesos inquietantes, cómo tiene todo tipo de trabas, cómo hay silencio que le oprime, que no quieren que cuente, y él lleva haciéndolo pues prácticamente 40 años. El misterio continúa, dice. Es una de las regiones, aunque no se sepa, con más casos impunes. Muchos célebres, como el niño de Somosierra, ¿os acordáis, no? La provincia y la región de Murcia. Paquetes bomba. Desapariciones. Crímenes impresionantes, de verdad. Y este hombre lo cuenta. Para muchos, pues la verdad es que es una mala opción. Quieren silenciarle. José Luis Salanova, amigo, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker, ¿qué tal? Primero, gracias por tu labor, ¿no? Gracias por tu labor, por haber escrito este libro que, bueno, lo titulas El misterio continúa y evidentemente eso hila perfectamente con nuestro programa, ¿no? Porque hay muchos de los crímenes, de los sucesos que tú narras, que tienen hasta un hilo conductor con lo enigmático, ¿verdad? Sí, por supuesto, sí. Este libro, lo primero que tengo que decir, lo dedico a cuantos sufren por la desaparición o muerte violenta de algunos de sus seres queridos. Desde que comenzó los casos, he seguido los casos, he hablado con los familiares y realmente se han olvidado de ellos. Y los muertos están allí, y como son en pueblos y pedanías muy pequeñas, pues casi seguro que los autores de esos crímenes pues están tomando las copas y el café con las familias de las víctimas. Eso es lo más penoso. Provoca cierta desazón, ¿verdad? Ser cronista, vamos a decirlo así, del mundo del suceso. Por ejemplo, en un lugar como Murcia, donde se han producido muchos grandes crímenes, desapariciones, consideradas por Interpol como las más raras de Europa. Por ejemplo, luego hablamos, si quieres, del niño de Somosierra o el niño de los Cánovas, pero te produce incluso, yo creo que cierta irritación, ¿no? Eso que comentas, ¿no? No se puede ser víctima en este país, José Luis, ¿eh? Hay unos casos que estaban cogidos por la policía y la Guardia Civil, pero no sé, algunas coartadas, o obligar tarde a la policía y la Guardia Civil, borrar las pistas, cuando estaban muy claros esos sucesos, esos casos, y bueno, pues ahí siguen paseándose y no hay quien los coja. Hay muchos casos que no creo que aparezcan, pero bueno, esto es una llamada a ver si alguien sabe algo, y después de 15, 18 años, que es lo que he esperado para estos casos publicarlos otra vez, alguien se acuerda de algo, alguien sabe algo, o alguien dice, este libro, esto no fue así, lo que cuenta este periodista no es cierto, pues ahí tenemos a un testigo o al mismo autor del crimen. ¿Cuáles son los principales factores en contra que se encuentra el periodista que, por ejemplo, en una región como Murcia intenta investigar, intenta llegar a la verdad? ¿Cuáles son los grandes muros a los que te enfrentas? Pues el primer gran muro es el gabinete, 3 gabinetes de prensa, pero sobre todo el gabinete de prensa de la delegación del gobierno. Como sabemos, el Ministerio del Interior, ahí te cierran las puertas, esto es la Arcadia feliz, en la región de Murcia no pasa nada, y entonces cuando vas a investigar un caso, te ponen trabas, te ponen obstáculos, aquí no pasa nada, y entonces tienes que ir a través de la familia, a través de los vecinos y amigos, intentando sacar algo para poder publicar algo. Cuando ellos se dan cuenta que ya se ha publicado y que el periodista sabe algo, entonces cuando se quieren abrir un poco. Pero el principal inconveniente es eso, la orden que viene del delegado del gobierno, sea de la UCD, sea del PSOE, sea ahora del PP, o sea, antes del PP, ahora del PSOE, es el decir que aquí no ocurre nada, que la policía funciona muy bien, que la Guardia Civil funciona muy bien y que allí no hay ni desapariciones ni crímenes. Ese es el principal obstáculo. Hay un caso cuyo titular va a sorprender esta noche, además tan fría en gran parte de España, a muchos amigos que jamás, estoy seguro, han oído hablar de él. Bueno, yo tampoco he oído hablar de él hasta que me he encontrado con tu libro. El crimen de las 3 copas. ¿Nos cuentas un poco la escena tan curiosa de esta historia sin resolver? Sí, el crimen de las 3 copas, esto dio lugar al título de una película. Eran 3 hermanos que tenían negocios bollantes, que vivían bien, y se vinieron aquí a Cartagena, y de Cartagena al puerto de Mazarrón. Pero era una cosa muy rara, esta gente. El dinero que tenían lo habían perdido. Parece ser que fue un pescador, el hijo de un pescador que descubrió los cadáveres, llamó a su padre, a 2 cadáveres, porque habían 3 copas con veneno y 2 muertos. La tercera copa estaba envenenada, pero ahí no había tercera víctima.
Mira que se investigó, se indagó por todos los sitios, pero no apareció. Apareció muerto el tal Julio Pérez Gómez, su hermana María Luisa, pero Marina, de 61 años, no apareció. Se rastreó por todos los sitios y no. Y eso ha quedado en un misterio. Iban a alquilar un apartamento para veranear en Puerto de Mazarrón y al final, pues, aparecieron muertos con un periódico, era raro, un periódico en el bolsillo, de la Gabardina del Hombre, donde se hablaba de un suicidio ocurrido años antes. Hay cosas raras. Fueron a Cartagena a comprar el veneno y querían comprar entonces, de aquella época, 2 reales, 50 céntimos de veneno, y la dependienta de la droguería dijo, no, lo menos que vendemos es 1 peseta. El forense dijo que 1 peseta, la cantidad de veneno, era imposible envenenar a 3 personas. Eso es un misterio, como dice el libro, un misterio que continúa y que ese ya no se esclarece en la vida, claro. Demasiado crimen impune en la región de Murcia. Sí, demasiado. Quizás el más impactante fue el paquete bomba, pero es que lo del paquete bomba es algo incomprensible. En Roldán, una pareja de amantes murieron al explotar un paquete bomba. Esto fue en mayo del 91. Las víctimas fueron Luis Armero Garcerán, de 39 años, y María del Carmen Huerta, de 31. Pero yo me sigo preguntando, ¿cómo es posible que las agencias de transportes, que lo he comprobado antes de hacer el libro, he enviado paquetes a Madrid y a Valencia, a familiares y a hermanos, y oiga, ahí está mi carnet de identidad, mi pasaporte, que lo envío yo, y en unos sitios y otros me dicen lo mismo? No hace falta. Claro, con razón ya hay 11 envíos de paquetes de bombas y ninguno de ellos sin esclarecer. ¿Y el caso, José Luis, de estos muchachos, estaban manipulando ese paquete que nadie sabe quién les envió? Nadie sabe quién lo envió. La policía detuvo al exmarido de la víctima, de María del Carmen, pero luego las coartadas y tal, pues se pusieron en libertad. Pero esto tiene que ser 11 paquetes de bombas en diferentes lugares de España, y casi todos mandados por la misma agencia de transportes. Desde Alicante se enviaban. O sea que tiene que estar ahí en Alicante. Desde Alicante se enviaron a Valencia, donde también explotó un paquete de bomba, y todos con víctimas mortales. Para mí estar el centro de Alicante puede ser por encargo, puede ser un grupo mafioso que acepta encargos, claro, para quitarse de en medio a personas que les molesta. Madre mía. José Luis, hemos mencionado, yo creo que el caso totémico, ¿no?, de la región de Murcia, aunque realmente la desaparición se produjo aquí al lado, en Somosierra. Fíjate sí, que yo siempre y he hablado mucho de este tema también, siempre que paso por justo la intersección, ¿no?, de Madrid con Segovia por el puerto de Somosierra, pues a mí me recorre un escalofrío, ¿no?, porque ¿qué demonios pudo pasar ahí esa noche del 24 de junio del 86, ¿no? Yo creo que para los murcianos sigue siendo el gran enigma pendiente, ¿no? Este sí que lo seguí yo a conciencia. Aparte me encontré con una jueza, que es María Riera Ocariz, que fue la jueza más joven de España. Con 24 años ya fue jueza. Y a los 26 años se encontró con este caso. La chica esta, la mujer, la jueza, se tomó un interés enorme, pero enorme. Me fui a Colmenar Viejo, la entrevisté, me llevó allí a las pruebas que hacía la Guardia Civil por lo de ella, de carne con un hueso de animales, meterlo en el ácido, el hueso nunca desaparece, siempre queda allí, y esta mujer se preocupó muchísimo. Para mí está bien claro, hay algunos por ahí que hablan demasiado, que dicen que si drogas, que si el padre, el camionero, andaba metido en el caso de drogas. No, yo conocí muy bien a la familia, los abuelos arruinados por tanto vidente y tanto pitonizo y pitonisa que le han sacado el dinero, y ellos con la esperanza de encontrar a su único nieto, ya que había muerto el padre y la madre, más que quedaba la familia al niño, a Juan Pedro, que entonces tenía 10 años, y como premio por haber sacado buenas notas el fin de curso en junio, el padre dijo: vente con tu madre y conmigo, que voy a hacer el recorrido con el camión de mi trabajo, y vas a ver un poco por ahí, un poco fuera del pueblo. Claro que hay dos casos que a la jueza le chocó un poco, y yo estuve allí también hablando con ellos. Un hombre que viajaba en uno de los camiones y un camarero de un mesón cercano del lugar donde ocurrió el accidente dijeron que una mujer alta, de cabello rubio, que hablaba acento extranjero, más bien francés, y acompañada por un hombre que no entendía nada del castellano, pues detuvo la furgoneta donde viajaban justo donde ocurrió el accidente y emprendieron rápidamente la marcha. El tío de Juan Pedro, Juan García,
me decía muchas veces, que también ahí en Somosierra estuvimos, ahí junto hay un chalet donde hay niños, donde hay jóvenes, de una secta, es algo extranjero. ¿Por qué no investigan si está ahí el niño? ¿Por qué no investigan esa furgoneta? Para mí, ese niño que tenía 10 años en el 86, hoy creo que tiene 32. Y digo que creo que tiene porque, opino igual que la Guardia Civil y que la policía, no apareció ni un solo hueso, no apareció nada del niño. Ese niño lo cogieron nada más ocurrir el accidente y ese niño, pues, Dios quiera que esté vivo. Ojalá, porque por lo menos la última vez que yo hablé con su abuela, María Legaz, sí, daba auténtica lástima, ¿no? La mujer esperando pues más de 20 años, ¿no? Y con la fe tremenda y no creyendo desde el primer momento en aquellas teorías que intentaron hacerla creer, ¿no? Del ácido, la bañera de ácido provocada por los hierros del camión, nada. Pero hay una cosa muy curiosa, ¿no? Da la sensación, José Luis, a todos los que sabéis del caso y a los que nos hemos interesado también por él, que hubo más gente, ¿verdad? En aquellos primeros minutos y en aquellas paradas del camión, sí, en aquella noche, debieron pasar cosas que no acabamos de entender, ¿verdad? Claro, hubo una parada un poquito antes del lugar donde ocurrió el accidente, donde es muy difícil que pare un camión y más cargado de la mercancía, del ácido que llevaba, porque más cerca había un parking de camiones donde se podía parar. Esa parada fue obligada. Y para mí, o fue en esa parada cuando se llevaron al niño, o fue en el momento del accidente que el niño, pues jovencito, pesaba muy poco, salió despedido y lo cogieron y se lo llevaron. Porque es muy raro que aparece los huesos y aparece el padre y la madre y del niño no aparece nada. El caso del niño de Somosierra, pues desgraciadamente eclipsado al resto de desapariciones, pero no es la única, ¿verdad? No es la única, no. En La Unión ha habido 4 casos de jóvenes desaparecidos, pero es que en La Unión el problema grave que tenemos es que son 342 pozos que no tienen brocal, que están a la altura del suelo. Pozos abiertos. Y una catedrática de Barcelona hizo un estudio hace 2 años, del cual me interesé y me pasó el estudio. Hay 1.902 pozos mineros en La Unión. Bueno, de esos 1.900 tienen peligro, claro, pero 342 están abiertos al ras del suelo. Claro, cuando le pregunto yo a los policías y guardias civiles, ¿cómo da lugar a esto? Y ellos dicen, mira, tienen entre 100 metros y 3 kilómetros de profundidad. Y estamos seguros, dicen ellos, que ahí albergan los cadáveres que las bandas criminales han querido ocultar en los últimos años. Es imposible encontrar. Hay 4 desaparecidos, jamás se ha encontrado a estos jóvenes y deben estar en esos pozos, pero bueno, cualquiera rastrea y mira eso. Estamos en un siglo XXI, desde luego, muy complejo y, por fortuna, algunos periodistas de sucesos, que también hacen muchas veces de auténticos detectives, siempre van a alzar la voz, ¿no? Y a contarnos que hay cosas que no andan bien y que muchos casos se pierden, el misterio continúa, como dice José Luis Salanova desde Murcia, muchas veces por la pericia, desgraciadamente, de los criminales, pero en otras ocasiones pues por la telaraña que hay, ¿no?, en torno a la posible investigación y arrojar luz. Ojalá este libro y toda tu labor sirva de denuncia. Aquí le damos luz y le damos eco y altavoz. José Luis, amigo, hasta la próxima, gracias y un fuerte abrazo. Gracias a vosotros y Dios quiera que alguno de estos casos aparezca algo y vamos a decir, pues mira, ahí tenemos un caso de que ya sabemos algo más de lo que se ha publicado hasta ahora. Muchas gracias a vosotros y hasta la próxima, ¿eh?